Vamos a dar lugar a la última mesa de este seminario. En torno al tema de los retos regulatorios de IFT, pero en realidad estamos un poco más abiertos que eso, ¿no? Son temas importantes que, por ejemplo, en el caso de contenidos, la reforma constitucional apunta a que todos los contenidos deben ser manejados con IFT. Entonces aquí podemos ver esta perspectiva desde una visión crítica. Les agradezco muchísimo a todos, en especial al expresidente Gabriel Sosa, que viene de lejos a la montaña de Santa Fe, pero les agradezco mucho que contribuyan al conocimiento. Voy a hacer un breve resumen, no voy a leer todo el currículum en aras de mejor explotar las ideas de los ponentes. Ernesto Flores, profesor del CIDE, Gabriel Sosa Plata es profesor de la UAM, Alex y Bueno, aquí todos son participantes, miembros de la Cámara de Telecomunicaciones. Alex Quisante, lo conocemos todos es profesor de la UNAM y presidente de Internet Society en México. El doctor Ricardo Rafael es también de casa, profesor de la División de Administración Pública. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra, si les parece bien, al doctor Ricardo Rafael, que va a tocar el tema específico de contenidos, que ha sido un centro. Gracias, pero me toca estar del otro lado. Mucho más fácil moderar. No vengo aquí como un especialista en comunicación, le tengo que decir claro. En realidad, si algo conozco es de comunicaciones, pero no de tema. De aproximaciones de los medios de comunicación. Y desde luego eso. Me importa mucho aclararlo, porque en efecto, esta es una comunidad en la que es difícil entrar. En los tecnicismos, las definiciones, las especialidades, nos excluyen naturalmente a los soldados, pues en fin, observando otras realidades de la vida. Y sin embargo, el tema de medios de comunicación, va a verse fuertemente por esta revolución. Entonces, con la inseguridad del caso, entro en un tema que me importa mucho porque va a afectar en materia de trabajo sin tener las herramientas, las definiciones y los conocimientos técnicos. Quiero hacer algunas observaciones y pido disculpas si hay algo de ingenuidad en ellas. Comienzo por el primer tema de preocupación. Venimos de una sociedad a la que le ha gustado mucho inventarse una supuesta homogeneidad, uniformidad, no hago broma innecesaria, pero es un país que durante demasiados años tuvo en realidad a un comunicador que se ponía una corbata negra. En 68 se perpetró una matanza, la manera como se presentaban los contenidos noticiosos de la población mexicana. No en la misma época en que había una sola cadena de televisión y un solo partido y una sola forma de vivir la familia y una sola forma de vivir la sexualidad y un solo tipo de telenovelas, el de la trabajadora del hogar que se enamoraba del individuo y era su única manera de ascender socialmente. En fin, para una sociedad tan diversa y tan compleja, sí resulta cómo le hicimos tener una sola manera de construir contenidos. Pronto hemos descubierto que este país requiere en sus medios de comunicación mostrar la inmensa diversidad del país. Y se ha planteado como solución la competencia, que nos dicen, miren, si hay una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta cadena, muy probablemente ahora sí va a haber muchos tipos de telenovelas, muchos tipos de canales de información noticiosa, de análisis, muchas voces. Y yo sí quiero dejar aquí claro mi sospecha con respecto a esta solución, porque la tercera y la cuarta cadena son garantía de pluralidad en materia de contenidos. Entiendo que en otras naciones, que en otras sociedades, la pluralidad de contenidos se da por la pluralidad de actores capaces de producir contenidos, no de canales a través de los cuales se transmiten esos contenidos. Países donde, por ejemplo, hay prohibición para que una cadena televisiva
pueda transmitir por sus sistemas más del 30% de producción propia, ha generado que muchos productores, sí, el clásico, florezcan. Porque en efecto, pongo con nombre y apellido, si TV Azteca solamente pudiera pasar por sus canales 30% de producción propia y el resto tuviera que adquirirla, florecería el número de agencias productoras de contenido, ¿no? Televisa hoy pasa por sus canales producción que se hace en casa en una tasa similar al 97%. Sí, es altísimo. Por cierto, me estoy centrando en temas noticiosos. No estoy hablando de las caricaturas que se compran fuera. Pero sí tendríamos que repensar este modelo. Sí cabe la posibilidad de discutirlo en la ley secundaria. Lo dejo anotado porque no me compro la idea de que una tercera cadena va a hacer que compita y entonces florezcan contenidos muy diversos que reconozcan la enorme diversidad de este país. Segundo, me quedo con enorme preocupación a propósito de la opacidad que subsiste sobre el papel que va a jugar la televisión pública. Y aquí hablo como interesado, participo en un canal como es el Canal 11, que es una propiedad del Estado, que es el medio del Estado, que tiene que jugar como televisión pública. Sin embargo, la enorme ausencia, tengo que decir, del Estado mexicano con respecto a las definiciones que tenía que dar para los medios públicos es escandaloso. No se tuvo en los años anteriores y me temo que no se tuvo. Cuando uno pregunta qué se espera que vayan a jugar Logma o el sistema hoy de televisiones públicas, o Canal 11, que es el más importante, o el Canal 22, o las televisiones locales, la respuesta sigue siendo muy pobre. Y me temo que esto se debe a que no hay definición. ¿Cómo garantizar contenidos si no hay un marco regulatorio que permita que la televisión, el radio público se expresen y puedan jugar y lograr innovación mientras coexisten los medios privados? Esta no es una respuesta que se ha dado y simplemente dejo aquí anotada con enorme preocupación. Y no me detengo más, simplemente advierto la dificultad que tendría yo de ver a este nuevo órgano federal para regular contenidos. Ya dije que la competencia no me da y que tendría que haber otros mecanismos, pero de ahí a ver a este órgano federal tomando decisiones sobre el mercado de las telecomunicaciones y al mismo tiempo garantizando el derecho de réplica, o al mismo tiempo exigiendo un código de ética para los medios de comunicación, o exigiéndoles que tengan un defensor de la audiencia, me falta el aire. Me parece que esa no es la lógica de este órgano. Entonces me quedo con la pregunta, entonces, ¿por qué ese vacío se quedó? Dado que no importa realmente que se respeten ciertos principios en los medios, la presunción de inocencia, por ejemplo, o no discriminación, mínimo, no estoy pidiendo que nos metan a la cárcel por discriminadores a los medios, pero ciertos elementos que permiten igualar la libertad de expresión en el ejercicio, sí me quedo con la duda de ¿y a qué horas vamos a atender ese tema? Porque no veo a este órgano haciéndolo, la verdad, porque es más, parece un error. No se eligieron y se van a elegir a sus integrantes a partir de formación de estas capacidades. Y sí, entonces la pregunta es ¿quién? O de plano asumamos que ese tema no es relevante. Me refiero concretamente a derechos más puntuales, no de los usuarios, sino de los mexicanos, de los ciudadanos, de cara a los medios de comunicación. Y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Mi nombre es Alejandro Tizán, te agradezco muchísimo la invitación de la doctora Mariscal. Uno de los temas, bueno, yo diría, el tema por el que tuvo la gentileza de convocarme se llamó Internet, y era ver los impactos de las leyes secundarias, temas regulatorios, como dice el nombre de la mesa, en los temas específicos de Internet. Hay mucho. Uno de los más interesantes es probablemente la ausencia de algunos temas fundamentales de Internet en la legislación ya emitida, y como decimos en la gente de mediotécnica de Internet, that's not a bug, that's a feature. Es decir, esto no es algo malo, es algo bueno,
Internet todavía está en la etapa, y yo creo que esta etapa en realidad se va a ampliar, en la que se beneficia a la sociedad más, cuanto menos leyes específicas existen para Internet. Y no digo esto nada más desde el ciberutopismo libertario de no tenemos dioses, ni votos, ni reyes, solamente rough consensus and running code, solamente un consenso general y programas que están funcionando, programas de cómputo, de comunicaciones que están funcionando, no nada más, repito, desde ese ciberutopismo, sino con la prueba real de que en la medida en la que Internet es un espejo de la sociedad, cada vez más, de lo bueno y de lo malo, nos vamos dando cuenta de que para muchas de las cosas que la gente quisiera regular en Internet, y preguntar dónde está el piloto, dónde está el policía, dónde está el gobierno, la ley ya existe y en todo caso requiere alguna adaptación. El objeto de la ley, como lo entiendo, como soy lego en derecho, puedo decir algunas barbaridades, ser justificado por una audiencia en la que sí hay expertos. El objeto de la ley es la conducta humana. Regular la conducta humana es algo que se logra por diversos mecanismos que llamamos gobernanza, la etiqueta, las reglas, el reconocimiento de autoridades implícitas, como en algunos hogares, ojalá el mío hubiera sido así, el actual, no en el que yo fui hijo, sino en el que soy padre, la autoridad de los padres, ¿no? Hubiera hecho mucho más fáciles algunas cosas, no necesariamente más exitosas, y esto se aplica precisamente en Internet. Cuando se preocupa, cuando se escandaliza la sociedad, o se escandaliza a la sociedad activamente sobre el tráfico de pornografía infantil como una de las cosas que deberían quedar reguladas en la ley, me parece que las leyes ya existen. Es más, la pornografía infantil es uno de esos espacios que menos necesitan regulaciones propias sobre Internet. Existe un delito, que es la imposición de una conducta sexual contra la voluntad de un menor, que es par excellence, ¿no? Por excelencia, el delito en el que convergen delincuente, víctima, lugar y jurisdicción. No es posible que un adulto esté ejerciendo una conducta sexual no voluntaria sobre un menor sin que estén en el mismo espacio en el cual están violando alguna ley, que la ley sea laxa, que las autoridades la ignoren, que lo que quieras, pero este es el tipo de cosas en las que debemos pensar cuando se habla de regular Internet, por ejemplo, de estimular la industria del contenido, de utilizar estadísticas reales, ¿no? Como las que ayer se hicieron circular algunas muy fuertes en discursos en la PGR, es que uno dice, bueno, redúcemelas a números y dime si 5% del delito cibernético en México es pornografía infantil. Bueno, ¿cuántos delitos son esos? Esos ya nada más van a ser 1000 o 10,000. Son delitos que además alguien está cometiendo en un espacio físico, repito, bajo jurisdicción, con autoridades que podrían intervenir. Este tipo de razonamiento yo creo que lo necesitamos cuando se empiecen a analizar las implicaciones de la ley y construir legislación secundaria que toque temas de Internet. Rapidísimamente, creo que necesitamos trabajar sobre el modelo de separación de capas, que ha sido tan útil en todas las telecomunicaciones, y asegurarnos precisamente de reducir al mínimo las violaciones de capas. No tratar de resolver problemas de conducta humana regulando lo que ocurre con los bits o con los frames en la red, ¿no? Y esto se aplica lo mismo a los contenidos. No hay mucho que andarle buscando a los contenidos. Si las telecomunicaciones son baratas, si el acceso a Internet es profuso, y si hay un espacio de libertades en términos de libertad de expresión y su verdadero fin, que es la libertad de expresión, organizarnos para cambiar la sociedad, no nada más hablar libremente de hacerlo. En ese momento vamos a tener contenido. Los contenidos no van a venir nada más de las universidades que producen, van a venir de la industria de los juegos que produce bastante, pero van a venir de las propias comunidades, con oportunidades que algunos de ellos están. Pero esto requiere precisamente esta separación de capas. Hay que resolver dilemas entre la innovación sin pedir permiso y lo que se llama certeza jurídica, que es un principio magnífico que yo veo en fuerte contradicción con las solicitudes de la industria de que la regulación no sea ex ante, sino ex post. Coincido plenamente con la industria en que tenemos un ambiente sobreregulado, pero cuando se dice que temas vitales como neutralidad de la red, que hay que ver cómo se va a legislar desde el punto de vista de Internet, de los temas de legislación secundaria más importantes, el de neutralidad de la red, no sobreregularlo, no atarnos a una regulación basada en las violaciones del pasado, pero que prevenga o nos dé herramientas suficientes para que si se habla de regulación ex post en neutralidad de la red, que es la moda en la industria, no resulte cuando quieres regular ex post, la industria te levanta el libro y dice, en esta ley no estaba tu regulación, estás tratando de aplicar ex post
algo que en realidad lo voy a dejar en tribunales, que es retroactividad en la ley y que caigan este tipo de asuntos. El acceso a Internet, la regulación en la capa de acceso a Internet, el acceso a la banda ancha, la regulación del espectro, que deje libertades para hacer cosas como redes comunitarias, redes en las cuales, ya lo mencionaban ustedes, en la industria, por ejemplo, la cuestión de las torres, de algo mucho más libre, la última milla, de algo mucho más libre, comunidades que no son atractivas para el mercado, encuentren sus propias soluciones, no muy padres, no muy buenas, pero satisfactorias para ellas o para fundaciones y otros entes de la sociedad civil que los formulen. Y el tema de estas, pues el gran tema en este es la banda de 700 metros, en la cual la búsqueda de experimentación en los espacios blancos para estas últimas millas se vuelve un tema de mucho interés en la comunidad. Otro tema muy sensible, voy a quedarme ahorita nada más con ya dos temas de regulación muy sensibles en la legislación secundaria. Uno es el de responsabilidad intermediaria. La reforma constitucional deja demasiado espacio y propuestas como la de la AMEDI crean demasiado riesgo en la responsabilización de intermediarios en las comunicaciones sobre temas que son de conducta y contenidos. Debe cuidarse muchísimo, limitar el hecho de que el ISP, para ponerlo en palabras netas, que un ISP, un proveedor de telecomunicaciones o de acceso a Internet, sea considerado responsable de que haya contenido pirata, pornografía infantil, cualquier otra cosa que tenga que ver con los contenidos o los usos que hacen los usuarios. Hay que minimizar ese impacto a aquellas cosas que son conductas que están previamente establecidas en la ley y en las que tocar la red puede tener de veras un sentido únicamente en la dirección de prevenir el delito y no crear herramientas para limitar la activa ilegalmente o para o meta o ilegalmente las comunicaciones de las personas, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Los escándalos recientes de los Estados Unidos nos hablan de cuán necesaria es la precaución en cuanto a espionaje. Y el segundo punto de lo que se ha hablado en la regulación secundaria, que es muy claro además en la reforma de telecomunicaciones, es lo que se considera desde el punto de vista de los broadcast heads una gran victoria, que es impedir la publicidad engañosa, impedir que la publicidad sea presentada como información o que se presente algo como información que en realidad está pagado por un comprador de publicidad. Es una gran victoria sin duda y desde luego tiene un impacto muy notorio en la televisión, un impacto muy notorio en la radio. Lo bajamos a internet y estamos creando, si somos un poquito inocentes, una espada de Damocles instantánea, peligrosísima para la libertad de expresión. Cualquier campaña política, cualquier discurso, cualquier blog puede ser acusado de que en realidad no es la libre opinión del bloguero, además en un mundo de bots, de tweet bots, de blog bots, etcétera. Esto es aún más complejo, pero acusarlo de que está cometiendo una violación a la ley de publicidad engañosa. Yo aquí apelo a través de Gabriel públicamente a la AMEDI, a pecar por el exceso de la prudencia en esta regulación. Y creo que precisamente tenemos que manejar el ambiente de la regulación y la legislación secundaria a futuro, pensando en certezas jurídicas que vayan a 10 años, a 20 años, no a 6 años, como la definitividad de los nombramientos de los consejeros actuales. Yo creo que están muy claros. Cualquiera de los comisionados lee la historia de su designación, va a decir mi comisión de nombramiento es a lo que dice la ley o el cambio de gobierno lo que ocurra. Y creo que este tipo de cosas, este imperio de los intereses en curso sobre el establecimiento de una cancha plana al futuro debe dejar de imperar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Judith Mariscal, por esta invitación. Gracias a ustedes, que aguante quedarse hasta esta hora. Trataré de ser también muy breve. Quiero desarrollar pues mi mini exposición en 3 temas fundamentales. Recordar que en efecto la reforma en materia de telecomunicaciones aborda una serie de temas relacionados con los contenidos. Como ustedes saben, se incluyó el tema de la vida privada,
esto que comentaba hace un momento Alejandro Pisante en relación con la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, el derecho de réplica como uno de los asuntos obviamente fundamentales también que se buscan en esta regulación, la prohibición para difundir publicidad engañosa o subrepticia, todo lo que tiene que ver con la radiodifusión como una actividad y las telecomunicaciones como una actividad de servicio público, que es una connotación totalmente distinta al marco regulatorio que actualmente tenemos, todo lo que tiene que ver con las atribuciones para vigilar el máximo de los tiempos de publicidad, lo que tiene que ver con la programación y publicidad dirigida a la población infantil como uno de los asuntos que también tendrá ahora que vigilar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los desacuerdos que también se tendrán que analizar por parte del IFETEL en relación con la retransmisión de los contenidos, etcétera, etcétera. Yo tengo algunas preguntas que he manejado también en otros espacios y que deberán responderse ahora con esta legislación secundaria y que habla obviamente de los retos regulatorios en este terreno. En primer lugar, y aquí va con contenidos y con otros aspectos, es qué tipo de financiamiento se autorizará para las concesiones de uso público y de uso social. Es un tema, porque la industria de la radiodifusión particularmente ha mostrado su rechazo con esta posibilidad. ¿Se aceptará que tengan la posibilidad de comercializar un porcentaje de su tiempo de transmisión? Ese es uno de los ejes del debate. Una segunda pregunta es, ¿el IFETEL también deberá regular contenidos? Es una preocupación que manifestó Ricardo Rafael, o esta atribución deberá permanecer en la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Si fuera lo segundo, ¿por qué los legisladores que aprobaron la reforma constitucional le dieron atribuciones al Instituto en materia de publicidad y regulación de contenidos destinados a la niñez, máximos de publicidad, entre otros? Finalmente el IFETEL, si uno revisa el espíritu también de esta reforma constitucional, pues tiene que velar por el derecho a la información de los mexicanos y tiene también que ser coadyuvante para que se respete la libertad de expresión. Y el tema de los contenidos es ineludible ya constitucionalmente esta función. Tercera pregunta, ¿cómo se garantizará la independencia editorial y defensa de los contenidos en las concesiones de uso público? Es decir, esta preocupación que también manifestó Ricardo Rafael sobre el futuro de lo que va a ser esta PBC mexicana que va a absorber al organismo promotor de medios audiovisuales. ¿Cuáles serán las obligaciones de los sistemas de radio y televisión operados por gobiernos estatales, los municipales, las universidades, cuando sabemos que su uso es realmente autoritario? O sea, son los medios finalmente del gobernador. Yo hace algunos días estuve en un diplomado de comunicación política, platicaban sobre temas de ética, autorregulación, en fin, cuando les platicaba sobre los medios de uso público, particularmente en el estado de Veracruz, casi se ríen a carcajadas los mismos funcionarios de comunicación social, ¿no? Así como que lo ven impensable esta posibilidad para que sus medios sean ciudadanizados de alguna manera, tal como se propone en esta reforma constitucional. Las cosas aquí en México se manejan así como lo dicta el gobernador. En este caso, ¿no? ¿De qué manera se regulará la publicidad en la programación destinada al público infantil y cómo se hará cumplir la ley? Porque aquí sí, perdón, pero el tema de contenidos y particularmente relacionados con los temas, con la programación y publicidad destinada a los niños, es un tema obviamente fundamental. O sea, no nos podemos deslindar de la libertad de expresión, no. Aquí hay una responsabilidad obviamente del Estado que de alguna manera también queda manifiesta en esta reforma constitucional. O sea, necesitamos ahí forzosamente un contrapoder, y con una población que tiene un nivel de ignorancia como el que tenemos, con este grado escolar y con esta enorme facilidad para manipular, como lo hemos visto en diversas ocasiones, hace necesario, en efecto, crear aquí un contrapeso fundamental. Y no hablemos de temas de discriminación y de otros asuntos. ¿Cómo se garantizarán los derechos justos de las audiencias en radiodifusión y de los usuarios de servicios de telecomunicaciones? Quizás sí me queda un poco más claro, y hay algunas propuestas ahí también muy evidentes en cuanto a los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, pero de los derechos de las audiencias es un tema realmente tan abstracto que de entrada nos tendríamos que preguntar cómo garantizar la pluralidad y diversidad. O sea, hay varias fórmulas, se hablaba de la tercera, cuarta cadena, no es la solución, evidentemente, no es la solución mágica, ni tampoco otorgarle a todas las comunidades que lo soliciten frecuencias de radio y televisión. Hay un problema ahí de autocrítica, de autorregulación, de autoconciencia, en fin, que no es algo que evidentemente la ley va a resolver.
¿Deben incrementarse o no las sanciones por incumplimientos a la ley? Digo, porque en el caso que conozco muy bien de la radiodifusión, los radiodifusores se ríen de las sanciones. Es más, de hecho ya tienen sus apartaditos para, pues obviamente cuando el Panda Show va a ser sancionado por RTC, pues ya se considere parte de su presupuesto anual para pagar las multas correspondientes. Es muy fácil ver cuánto se sanciona. Ustedes entran a la página de RTC, www.rtc.gov.mx, y ahí se desglosa las sanciones que tienen las estaciones de radio y televisión. O sea, por ejemplo, programas que afectan, le llaman, tiene que ver con las influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez, les cuesta a la empresa de televisión 621 pesos, por ejemplo. Cuando el daño finalmente es por décadas. Pregunta siguiente: ¿cuál debe ser la duración, que era algo que manifestaba Alejandro Pisanti, de las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones si hablamos de una ley convergente? ¿Por qué a unos menos y por qué a otros más? ¿Se igualarán los plazos o deben permanecer diferenciados? ¿Qué lo justifica si vamos, insisto, hacia un proceso de convergencia? ¿Habrá ahora sí licitación de concesiones en radiodifusión al término de su vigencia, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo estimular la producción audiovisual nacional independiente? ¿Debe ser solo responsabilidad del Estado y los medios públicos, también como sucede en los países desarrollados, de los concesionarios de frecuencias y redes de uso comercial? Y última pregunta: ¿deben permanecer o modificarse los tiempos de radiodifusión reservados para el Estado? Los concesionarios de redes para prestar servicio de televisión por cable o por satélite deben reservar canales al gobierno, como está actualmente previsto en el reglamento de televisión y audio restringidos, o esto se modifica ante las nuevas reglas del MOS-Carry y del MOS-Offer. ¿Debe mantenerse la obligación de transmitir los domingos la hora nacional en todas las estaciones de radio del país? Pues bueno, son preguntas que deberán resolverse en esta legislación secundaria. Termino con esto. Prensa. ¿Y la prensa? Bueno, este es un foro de telecomunicaciones. ¿Qué tiene que ver aquí la prensa? Pues bueno, lo que pasa es que este es un dilema que también existe a nivel internacional. Muchas de las regulaciones, como ustedes saben, regulan la propiedad cruzada de medios de comunicación. Ahora, ¿quién va a seguir regulando a la prensa? ¿Seguirá siendo una labor del operador político, Secretaría de Gobernación? ¿O también la prensa debe modernizarse y tener un órgano también independiente en este tema? Y la pregunta no es ociosa, ¿eh? Es más, nos las debemos hacer considerando que este IFETEL, y parte de lo que se plantea aquí en la mesa es ¿qué esperamos del IFETEL en un futuro? Pues yo creo que yo no estaría en contra de que regulara contenidos. Creo que así se concibió esta reforma constitucional. La otra es que crees otro órgano, pero debe haber forzosamente alguien que garantice que se respete al menos el tema de los contenidos dirigidos a los niños. Al menos, digo, no hablemos de otros. El IFETEL se basó sobre todo en el modelo de la Ofcom. Ofcom regula contenidos, la FCC regula contenidos. Ustedes saben lo que sucedió ahora con esto de News of the World. Se hizo toda una investigación, ellos elaboraron un informe de 2000 páginas en donde se recomienda principalmente la creación de un órgano de autorregulación para la prensa británica. Y las conclusiones de esta investigación que llevó a cabo un juez, dice que, entre otras, que es necesario crear un nuevo organismo independiente para regular la prensa, respaldado por una legislación que esté libre de cualquier tipo de influencias por parte de la industria y del gobierno. Este organismo podrá ser supervisado cada 2 años por el Ofcom, el regulador británico que actualmente vigila la actuación de las radios y de las televisiones. La adhesión a este organismo no será legalmente obligatoria, aunque en caso de que algún medio optara por desvincularse, se recomienda que sea regulado a través del Ofcom. El informe propone que el Ofcom y el gobierno trabajen de la mano para regular la concentración de la propiedad de medios de comunicación en manos de monopolios industriales que pueda resultar lesiva para la pluralidad de alternativas de información que necesita la ciudadanía,
Sugiere también la creación de un servicio de consultorio jurídico que pueda canalizar los reclamos de los ciudadanos que se sientan vulnerados en su derecho a la intimidad por la prensa. Y finalmente, entre varias de las recomendaciones, recomienda que además que el presidente y otros miembros del nuevo organismo no sean directores de periódicos y que todos ellos sean independientes. Así es que ahí lo dejo también sobre la mesa. Creo que es un tema pues que merece también analizarse sobre lo que podría ocurrir y lo que se podría esperar con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias. Yo voy a tratar de ser breve porque yo creo que quien más hambre tiene aquí soy yo. Bueno, veamos, es muy difícil estar discutiendo un proyecto de ley cuando no existe un proyecto de ley, o por lo menos público. Pero lo que tenemos aquí es que por lo menos se está haciendo un proyecto en el que van a haber la convergencia de tres cosas. Es una ley de telecomunicaciones que tiene 15 años, 17 años, la ley de radiodifusión que tiene 40 y tantos años, tenemos una ley de competencia que también va a haber que incluir, y luego está toda la parte institucional, que no es una ley muy en específico, pero está en varios ordenamientos legales. Y aquí es donde yo creo que es el principal problema. La reforma se llama la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, cuando radiodifusión es telecomunicaciones. Entonces estamos hablando de convergencia cuando no hay convergencia en el concepto, y estoy seguro que en el proyecto de ley va a haber un problema de convergencia. La ley no se va a llamar la ley de telecomunicaciones, va a acabar llamándose la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y va a decir sí, todo es igual, pero la verdad pues no todo es igual. El título 5 trata sobre las telecomunicaciones, el título 6 sobre la radiodifusión. Se van a poner reglas y las leyes, y luego van a estar haciendo excepciones para uno y para el otro. Yo creo que el concepto de convergencia va a costar mucho trabajo que entre en esta ley, de tal manera que la ley sobreviva 10 o 15 años sin que necesite ser modificada. Ese es yo creo que el primer punto importante de todo esto. Segundo, y esto lo hemos hablado mucho aquí, yo creo que la ley debería tener un corte muchísimo más económico e institucional que político y social. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hemos incluido en la Constitución un derecho, el derecho a las telecomunicaciones, o sea, como que lo queramos ver, pero si un derecho no está sustentado con fundamentos económicos sólidos, entonces se va a quedar en la labia. El derecho a la vivienda digna, al labia, al agua, es básicamente lo que va a acabar pasando. Si la ley no tiene fundamentos sólidos económicos que permitan que esto sea sustentable, lo único que tenemos es demagogia, no tenemos democracia. Y eso va a ser un problema muy grande, porque aquí existe toda la tentación de empezar a meter restricciones de todo tipo. Y esto lleva a que debería tener condiciones económicas muy claras. Debería ser una ley basada en la eliminación de las barreras que existen. Y hay barreras de todo tipo, hay barreras de entrada, barreras de salida, barreras de construcción que afectan los ordenamientos municipales, las barreras de despliegue, las barreras fiscales. Basta ver la Ley Federal de Derechos que se vio al Congreso hace unas semanas, el uso de los bienes de la nación. Importantísimo, cualquier decisión no debe estar desvinculada de los costos que causa, y eso es peligrosísimo, porque ¿qué podemos hacer? Y voy a tomar un ejemplo muy específico, es la regulación o las reglas de calidad de servicio. Nos quejamos mucho de la calidad de servicio. Es muy fácil llegar y poner, tienes que cumplir con el indicador 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20. ¿Y qué pasa? Que para poder cumplir con ese tipo de indicadores se necesitan miles de millones de dólares de inversión. ¿Qué pasa con esos miles de millones de dólares de inversión? Benefician marginalmente a quien ya tiene el servicio, claramente es dinero que no se está bien aprovechando. Nada más estas reglas, para continuar con el ejemplo, en Brasil van a costar entre el año pasado y $8.000 millones con beneficios yo creo que no hay ningún sustento económico en eso, y podemos caer en ese tipo de cosas. Entonces cualquier medida que tome el FETLA tiene que tener, y que esté en la ley, tiene que tener una medida de costo-beneficio, y no decirlo nada más costo-beneficio, realmente tiene que no desvincularse en la mentalidad de las personas que lo están haciendo. Después, tiene que haber un tratamiento muy claro entre lo que son los bienes escasos y lo que no son los bienes escasos. Tenemos, y basta ver el proyecto de la MEI, que dice que para hacer una red cableada se necesita una licitación. Eso no tiene ni pies ni cabeza, es crear lo no artificial como artificial. Y el principal creador de barreras artificiales
a la entrada y a la operación es el gobierno. Eso debería estar totalmente eliminado del ordenamiento legal, de la ley secundaria. Entonces, solo tratar como escaso lo que es escaso. Una concesión no debería ser escasa y por lo tanto, no siendo escasa, lo que se debería tener un proceso verdaderamente simple, en donde es un papelito donde te digo, si tú, Jorge Arriola, puedes operar una red de telecomunicaciones. Y no más que eso, debería tomar 24 horas y no 300 meses con la aprobación de Hacienda, donde se dice si eres probo o no eres probo, y además ya que te lo puse, entonces te voy a poner, quieres dar servicios en el DF, entonces tienes que ir a poner una red en Tinguindí, que es básicamente como están todos los títulos de concesión el día de hoy. Esos títulos de concesión, que son todos diferentes, yo quiero ver cómo en 6 meses o 5 el IFETEL va a pasarlos a títulos de concesión únicos, homogéneos. Eso básicamente es una tarea que no se va a poder hacer. Entonces ahí ya va a venir uno de los tantos problemas que vamos a tener actuando con un discurso y con títulos de concesión diferentes, que lleva al punto de título de concesión única. ¿Qué quiere decir el título de concesión única? Aquí creo que hay que considerar 3 puntos. Primero, título de concesión o permiso va a ser diferente entre radiodifusión y telecomunicaciones, ¿sí o no? Va a ser diferente si se tiene el uso de un bien escaso o no, o alguien para poder operar va a tener que tener 2 títulos de concesión. Entonces esto lleva al punto con el que inicié, que es la convergencia. ¿Qué quiere decir convergencia? ¿Cómo van a ser los títulos? Van a tener Televisa, que un título de título, y luego las empresas móviles otro título que tiene uso del espectro, y luego una empresa que no tiene necesidad de espectro, sino es básicamente una red cableada, otro tipo de título. Hay una salida para eso, pero esperemos que eso quede incluido dentro de los nuevos ordenamientos. Y el último punto que quiero tocar es el papel del Estado en todo esto. Se ha hablado mucho del artículo 15º transitorio, 16º transitorio, que habla de la red de fibra óptica de la CFE, y el 16, que habla de la red de 700, la red abierta de 700. Primer punto, 15, el artículo 15, y yo creo que todo lo que dije está violando lo que dice el artículo 15, porque básicamente lo que dice es que el título de concesión que tiene la Comisión Federal de Electricidad va a ser transferido. Eso parte intrínsecamente del concepto que el título es un bien escaso. Si los títulos, en lo que estoy diciendo, es una red cableada, no deberían ser escasos, entonces ese título debería básicamente extinguirse y darse otro título a Telecom, si lo que queremos es que Telecom efectivamente esté operando la red, o por lo menos haciendo usufructo de la red de telecomunicaciones de CFE. Pero ahí partió equivocado el concepto. Pero bueno, ahí lo que vamos a tener es una red, luego vamos a tener otra que no está claro cuál es el modelo, porque dice, pues podrá hacer cualquier cosa, porque dice, el Estado garantizará. Garantizar, pues quiere decir que va a hacer lo posible para que pase, porque mucho más que eso no se puede. Y podrá ser con dinero del Estado, con dinero privado, o con una mezcla de los dos. Eso es básicamente de lo que habla en la red mayorista de última milla sobre la banda de 700. Una palabra de al menos 90 MHz en la banda de 700. Yo quisiera entender qué quiere decir al menos, ¿no? Porque en principio, por lo menos hoy, no se pueden usar más de 90. Pero esto genera, no sabemos de dónde viene el capital, no sabemos qué título de concesión o qué concesión o cómo se le va a otorgar a esto. Y es el tipo de principios que deberían permear la actuación, tanto la del 15º como la del 16º, o sea, la CFE y la red de 700, la banda del dividendo digital. Tiene que quedar muy claro, el Estado no, si una red tiene algún tipo de involucramiento del Estado, el Estado, esa red no podrá dar servicios al menudeo o minorista. Debería ser en todo caso mayorista, que es como lo plantea, pero dice que será mayorista, pero no dice que no podrá ser minorista. Debería estar explícitamente prohibido y que compita tete a tete, o sea, directo, frontal, con las empresas de telecomunicaciones, porque de capital privado, pues esto se va a convertir en una cosa distorsionante, que es uno de los puntos que creo que ya han tocado aquí, que la CFE básicamente está arrebatando, es como lo sacó el Reforma, contratos a las empresas de telecomunicaciones. Eso debería estar explícitamente prohibido. Si se va a tener dinero estatal o algún tipo de participación estatal, deberían estar totalmente prohibidas de actuar en
mercado de menudeo. No debería haber ningún tipo de exclusividad. Esto ya se tocó un poco con el tema de neutralidad competitiva, y esto hay que llevarlo aún más lejos en cuanto a los derechos, cómo funcionan, cómo se le da el espectro, qué puede hacer, qué no puede hacer. Si va a ser neutralidad competitiva, entonces tiene que ser neutralidad competitiva total. No puede ser, es neutralidad competitiva para ponerte en igualdad de circunstancias en unas cosas, pero en otras te voy a tener mucho más amarrada. Tiene que ser al tú por tú. Y esto lleva al peligro de tener la inversión pública en las redes de telecomunicaciones. Si yo tuviera que tomar la decisión, la inversión pública debería ser básicamente cero, ¿no? Y debería, y se puede, el ordenamiento legal lo permite, que se creen dos redes, una troncal, una de mayoreo al cliente final, bueno, de mayoreo, y luego se tienen los revendedores encima de esto con dinero netamente privado, un actor más. Lo único que hay que garantizar es que no tiene influencia de las empresas de telecomunicaciones, y esto hay muchas maneras de lograrlo, desde inversión neutra hasta no te permito entrar, pero esperemos que todo este tipo de puntos estén bien incluidos en la legislación secundaria, porque si no están, básicamente lo que vamos a tener es que el capital privado estará totalmente asustado de invertir, como ha sucedido este año. Basta ver lo que el sector ha invertido, y entonces la reforma va a tener exactamente el efecto contrario a lo que se estaba buscando. Gracias. Qué interesante todas, muchísimas gracias. Resumiendo, como tú lo dijiste muy bien, como dijiste, no voy a intentar repetir lo que ya se dijo, que fue muy rico. Simplemente, sí es importante, además, al final de este seminario, tener la idea de que, bueno, aquí se están identificando riesgos, insuficiencias. Me parece muy importante la primera postura de Ricardo Rafael, en donde dice, bueno, esto de la competencia no garantiza nada. No, pero sin ella tampoco es posible, ¿no? Y entonces eso, además, me parece que ejemplifica un poco lo que creo que todos los que hemos participado en esta discusión el día de hoy, que es, a ver, esta reforma era necesaria cambiar el status quo, era necesario fortalecer al regulador. No podíamos continuar en un escenario de concentración de mercado, en fin, de tarifas altas, de falta de penetración. Lo que se hizo aquí hoy es identificar estos riesgos y también estas insuficiencias. Entonces queda claro que sí, la necesidad, llevábamos años en donde las concesiones en televisión se daban pues de manera discrecional. Entonces es un primer paso nada más, ¿no? Pero por supuesto que el siguiente no es esperar que eso sea suficiente. Lo que viene ahora es poder estimular este gran tema de contenidos, que en sí mismos debería de ser un tema de seminarios. Lo que el profesor Pisanti también nos habla es los riesgos de resultados no deseados, ¿no? O sea, con muy buenas intenciones podemos estar buscando cosas que no eran el objetivo, ¿no? Entonces, entender esta parte, es identificarla y decirla, es sumamente importante, porque si lo que queremos es el desarrollo de Internet, no nos vayamos con una falta de conocimiento de cómo llegar a eso. Me parece que Gabriel mencionó una lista bastante completa de los temas de radiodifusión, y yo creo que queda abierta, ¿no? En todo caso, lo que se ha hecho en otros países, ¿qué significa la regulación de contenidos, no? Me parece que hay que entrar un poquito más allá y entender eso. Y bueno, Ernesto, tenemos una lista enorme, ¿no? de temas, de riesgos que los legisladores, desde la perspectiva económica, tendrían que conocer y tener claridad. Realmente pienso que es un privilegio. A veces organizar estos seminarios es un poco complicado, pero es un privilegio aprender en tan corto espacio de tiempo lo que se puede aprender con el conocimiento y la experiencia de todos los ponentes que hemos tenido hoy, y me parece que pues es que esto da, no sé si para un libro, pero sí las memorias de hoy deberían de estar publicadas de alguna forma breve. Lástima que no tenemos los PowerPoints, ¿no? Tendremos que... Pero lo tenemos grabado todo.
Entonces, sí me parece importante, no solamente para este proceso, sino para entender la regulación en México, ¿no? Les agradezco a todos. Esto no sería posible, y me parece importante la existencia de tal como CIDE, sin el apoyo durante ya 10 años de sus socios patrocinadores. Muchísimas gracias, no estaríamos aquí sin Nextel, Telefónica, Telcel actualmente, y además con el apoyo institucional del CIDE. Gracias, Rosalina, Susana, César, Ernesto, muchísimas gracias a todos. Y ahora finalmente los invito, a menos de que haya alguna pregunta. No, podemos platicar con los ponentes en la comida aquí atrás. Muchísimas gracias.